capítulo 12 al 17, en nombre de Cristo. Aquí vamos a estar viendo esto. Sabemos que en el estudio anterior estuvimos viendo el ministerio del Espíritu Santo y vamos a seguir igual viendo el Espíritu Santo, el ministerio del Espíritu Santo. Vamos a comenzar a leer. El versículo 12, el capítulo 8 dice: así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Bueno, estos son los versículos que vamos a estar viendo hoy. Entonces, ya hemos visto que estamos muertos al pecado, que ya no estamos bajo el dominio del pecado, ya no estamos bajo el dominio tampoco de la ley, ya no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia, y ahora estamos en un nuevo principio, no la ley de nuestro pecado que nos dominaba, sino estamos bajo el nuevo principio, que es la ley del Espíritu, que vimos en el estudio anterior, ¿no? En el estudio anterior, que es por medio del Espíritu Santo que ahora nosotros vivimos esa vida abundante y podemos agradar a Dios. Y cuando dedicamos nuestra mente, nuestros pensamientos, nos dedicamos al Espíritu, vamos a cegar vida eterna, vamos a tener vida y paz. Pero lo contrario para la carne, la naturaleza pecaminosa, vamos a cegar corrupción. Entonces, hoy en esta sección vamos a estar viendo otra vez el ministerio del Espíritu Santo en los creyentes. Vamos a apreciar cómo el Espíritu Santo nos asegura que somos hijos de Dios, también nuestra posición y herencia gracias al Señor Jesucristo, la herencia que ahora tenemos en Cristo Jesús. Así que vamos a comenzar este estudio. Ya vemos ahí nuestra responsabilidad, y nada más con ese título tenemos que saber que ahora vamos a estar hablando ahora de nuestra responsabilidad como creyentes. Ahora que hemos nacido de nuevo, ahora que somos creyentes. Romanos 8, 12, 17, tu responsabilidad como creyente en Cristo. Vamos a ver, hermanos, porque como creyentes tenemos que tener claro que somos responsables. ¿Responsable de qué? Responsable de presentarnos como vivos a Dios y entre los muertos, muertos al pecado, vivos para con Dios, de presentar nuestros miembros. Somos responsables de ello. Y vamos a ver ahora una responsabilidad acá en estos versículos. Romanos 8, 12, 14. Así que, hermanos, a la luz del hecho de que la ley del Espíritu de vida nos ha liberado de la ley del pecado y la muerte, debemos elegir definitivamente vivir de acuerdo con el Espíritu. Y esto de verdad es que no tenemos otra opción, hermanos. Cuando vemos, ¿verdad?, la vida que nos lleva por la carne, es una vida separada de Dios, fuera de la comunión con Dios y de agradar a Dios. De manera que si nosotros vivimos en la carne, no vamos a agradar a Dios, ¿cierto? Y si vivimos por el Espíritu, si vamos a agradar a Dios, vamos a vivir la vida abundante, de manera que no tenemos opción. O sea, es decir, Dios nos coloca simplemente que debemos vivir por el Espíritu. Vamos a ver ahora en el versículo 12 aquí lo que dice, Romanos capítulo 8, versículo 12, así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Ya no nos debemos a la carne. Como creyentes no tienen ninguna obligación de vivir de acuerdo con la carne, ser explotado por ella o forzado a soportar sus terribles consecuencias. Ya no estamos sujetos a ella. Anteriormente, cuando no éramos creyentes, sí estábamos sujetos, obligados a sus estímulos y a todo lo que nos llevaba a hacer los pecados, que era la naturaleza que viene de la naturaleza pecaminosa. Pero ahora que estamos posicionados con Cristo, ya estamos muertos al pecado, vivos para con Dios, no tenemos la obligación, ya no tenemos, si vienen tentaciones, ya no tenemos la obligación de hacerlo, ¿ya? Porque Cristo nos ha librado. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo?
si el Hijo los libertare, serán verdaderamente libres. Ahora, nosotros somos aquellos, los que son regenerados, que no han nacido, no, estos son aquellos que han sido librados de la esclavitud, del pecado. Vamos a leer Gálatas capítulo 7, versículo 8. No te engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo el hombre que sembrare, eso también segará. Todo lo que el hombre sembra, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu segará vida eterna. Entonces vamos a contraste. Para la carne, corrupción, y vamos a estar analizando más esto, y para el espíritu, vida eterna. Sigamos. Muchos creyentes piensan que no tienen esperanza de cambiar alguna vez. ¿Alguna vez has pensado eso, hermano? Pues yo sí. Anteriormente yo pensaba que no tenía esperanza de cambiar. Me sentía tan agobiado por causa del pecado que me dominaba. Imaginan que su naturaleza de pecado es más fuerte que la naturaleza del pecado, la cual de cualquier otra persona. Por ejemplo, podemos pensar que, bueno, yo veo a mi hermano, veo al apóstol Pablo, ese hombre verdaderamente simplemente no lo supero. Ese era un hombre muy espiritual, pero vemos la lucha que el apóstol Pablo tuvo, ¿verdad? Estos creyentes están atrapados en el tipo de existencia de Romanos 7. Y Pablo se presenta allí como ejemplo de ello, cómo se siente atrapado un creyente, cómo se siente frustrado un creyente por su naturaleza de pecado, impotente, porque no puede dominarla por sus propias fuerzas. Entonces, podemos sentirnos así, pues, como apóstol Pablo, miserable de mí. Y entonces pensamos que no podemos, no tenemos esperanza, pero eso no es así, hermanos. Ellos intentan y fracasan, y eventualmente muchos incluso dejan de buscar la santificación por completo. Es decir, si dejan de buscar la santificación, dejan de buscar a Dios, dejan de agradar a Dios, dejan de estar buscando a Dios, dejan de estar estando en la comunión con Dios. Entonces, hermanos, claramente no es, hermanos, que simplemente Dios el momento en que fracasamos, el momento que pecamos, Dios simplemente ya se acabó, ya Dios dejó, ya se hartó de nosotros, ya Dios nos abandonó por completos, y todo está porque pueden venir esos pensamientos. Pero no, vamos a ver lo que dijo el apóstol Pablo acá en Romanos 7, 24, 25. Miserable de mí, luego de su frustración, ¿verdad? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios, luego dice, da agradecimiento a Dios, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Pero el apóstol Pablo, luego de todo eso, dice, gracias doy por medio del Señor Jesucristo, Señor nuestro. Es por medio del Señor Jesucristo que nosotros ahora somos libres de la naturaleza del pecado, a pesar de que seamos aún, ¿verdad? No entendamos aún que verdaderamente Cristo, ¿verdad?, ya murió por nosotros, y por esa muerte fue nuestra muerte, y que su resurrección fue nuestra resurrección, según lo que está escrito, que hemos sido bautizados, identificados con Cristo. Pero no nos dejemos engañar, hermanos, en el sentido de que cuando caigamos o simplemente cometamos un mal, eso no significa de que Dios nos haya dejado totalmente, nos haya abandonado totalmente y sintamos eso, pero eso es lo que dice la Escritura. Por ejemplo, vemos en Juan 1:8, si confiesan vuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos y limpiarlos de toda maldad. Entonces no es que perdemos la esperanza, no es que Dios nos abandona, no es que pecamos y ya se acabó, no hay más esa esperanza. Eso no es así, hermanos. Eso no es así. Dios es misericordioso, somos hijos de Dios. Dios nos va a disciplinar, pero Dios también nos levanta, Dios también nos disciplina, y eventualmente a veces nos vamos a sentir no por causa de Dios, sino por nuestro pecado. Así que sigamos para seguir viendo esto. Romanos 8:13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Eso es lo que dice acá en Romanos 3, en el versículo 13 dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. La muerte espera a aquellos que viven según la carne. Sabemos ya me leímos Gálatas 7, ¿verdad?
porque si nos dedicamos a la carne, segaremos ¿qué? Corrupción. La frase moriréis podría ser traducida estás a punto de morir. Es como una advertencia, hermanos. Estás a punto de morir. Podría traducirse de esa manera. Cuando caminas según la carne, avanzas hacia la muerte. ¿Cómo? Vamos a explicar esto, vamos a seguir. Puedes experimentar muerte de comunión con el Señor, es decir, eventualmente, ¿no? Una persona puede experimentar por causa de su pecado, no estar en comunión con Dios y con otros creyentes al ser separado del cuerpo de Cristo por disciplina de la iglesia. Y esto es algo bíblico, hermanos, es la la disciplina bíblica que aparece, lo que vemos acá, es cuando un creyente peca de tal manera que es excomulgado por la iglesia porque no decidió arrepentirse. Como el Señor Jesucristo dijo, ¿verdad? Que cualquiera que vea a tu hermano pecar, cometer un pecado, ve y repréndele. Si no acepta, ve con 2 o 3 testigos, y si no, ve y dilo a la iglesia, y si no se arrepiente aún, tenlo por publicano y pecador. Ahora vamos a ver 1 Corintios 1 al 13, que dice, y es algo muy importante acá, porque es algo que para mostrarles, hermanos, que la disciplina bíblica es algo, que la disciplina bíblica es algo bíblico, no es algo que se inventó, no es algo que inventó la iglesia, sino que está aquí. Por ejemplo, un hombre que había estado con la mujer de su padre, y el apóstol Pablo no responde como, no, déjalo quieto, déjalo allí en paz, un día se va a dar de cuenta, está bajo la gracia, no le hagamos nada, no, vamos a ver lo que es bíblico, lo que el Señor demanda, como por ejemplo demuestra acá la autoridad del apóstol Pablo como apóstol de Jesucristo, mostrando la autoridad de Cristo. Veamos, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, es decir, entre los incrédulos, porque los gentiles en el contexto eran los que no creían en el Evangelio, tanto que alguna tiene la mujer de su padre, y alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuera quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reuníos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin que él sea salvo en el día del Señor Jesús. Vemos esto. Él, ¿verdad? La respuesta de Pablo, entréguenselo a Satanás, que su cuerpo sea destruido, que se muera, pero su espíritu, es decir, él sea salvo en el día del Señor, en el día de la venida del Señor Jesucristo. Él sea salvo, no sea condenado en el lago de fuego. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es en Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Te he escrito por carta que no te juntes con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, es decir, con las personas de este mundo, porque aquí da la respuesta, porque pues en tal caso te sería necesario salir del mundo. Eso no es lo que está diciendo, sino con los creyentes está hablando. Más bien te escribí que no te juntes con a ninguno que llamándose hermano, es decir, un creyente, fuera fornicario, avaro, o idólatra, maldiciente, borracho, ladrón. Con el tal ni aún comáis, ni aún te juntes a comer, porque ¿qué razón tendrías yo para juzgar a los que están fuera?
no juzgáis vosotros a los que están dentro, es decir, en el cuerpo de Cristo, porque a los que están fuera Dios juzgará, es decir, las personas del mundo. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Y vemos eso, como Pablo, ¿verdad?, representa ya la autoridad de Jesucristo en ese momento. Y esa es la forma en que Dios, ¿verdad?, trata el pecado, no con parcialidad. Son personas que están bajo la gracia, hermano. Así que debemos ver de esta manera nosotros. Esta es la cosmovisión bíblica que debemos tener en la disciplina de la iglesia. Entonces podemos experimentar esa muerte. Vamos a seguir. Al ser entregado a Satanás, podría ser atormentado e incluso morir físicamente en sus manos. Eso es horrible, hermano. Digamos, ser atormentado por Satanás o morir allí, ¿verdad? Veamos acá en 1 Timoteo 1, 19, 20. Manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, quienes entregué a Satanás para que aprendieran a no blasfemar. La forma en que Pablo tiene esa autoridad para entregar a las personas a Satanás, de manera que como disciplina a la iglesia, no por mal, sino por un bien a la iglesia. Vamos a seguir. Podrías experimentar la muerte repentinamente mediante la fuerte disciplina de Dios, hermano. Dios es un Dios que disciplina. Si una persona tiene el corazón a hacer el mal, pecar, sea creyente, puede experimentar esta disciplina. Esto es referido a veces como el pecado de muerte. Veamos un momento acá en Hechos 5, 1, 11, una historia de Ananías y Zafira que mintieron al Espíritu Santo, y mira lo que pasó. Pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira, su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiendo también su mujer, y trayendo solamente una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Ojalá que hubiesen dicho que iban a traer una parte porque se lo colocaron en el corazón, pero no fue así. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, no se te quedaba a ti, y venida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, es decir, murió. Y vino un gran temor sobre todos los que oyeron, y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido, es decir, lo que había acontecido con su esposo. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Es decir, le dijo el precio que el esposo le había puesto, Ananías le había puesto allí. Y ella dijo, sí. Ojalá hubiese dicho que no, pero dijo que sí. O sea, hubiese dicho que no, pues que no hubiese sabido de la cuestión, pero ella también consintió en lo que, o sea, se juntó Ananías y ella se pusieron de acuerdo en esa mentira. Sí, en tanto, o sea, dijo el precio. Y Pedro le dijo, ¿por qué conviniste en tentar al Señor, al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido, y vino gran temor sobre la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Esto es la disciplina, hermanos, que Dios da a personas como esta que consienten en pecar deliberadamente. Son creyentes, hermanos. Debemos tener, esto es algo bíblico, hermanos. Y el Señor es el mismo ayer, hoy y siempre. Primera de Corintios 11:30, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Aquí la palabra duermen significa personas que están muertas. Y vamos a seguir.
podrías morir debido a los resultados innatos del pecado, como se observan los siguientes versículos. Vamos a leer simplemente algunos de estos versículos. Las personas pueden morir cuando pecan, personas creyentes, me refiero. Pero ¿qué frutos tenías de aquellas cosas de las cuales ahora te avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido librados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Esto es el resultado de vivir en la posición en Cristo Jesús. Pero luego dice en el versículo 6, 11, 10 y 11, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive para Dios vive, así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivo con Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Luego dice en el versículo 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la vida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, si vivimos en el pecado, vamos a terminar muriendo, pero muriendo literalmente. Vamos a morir, sí, podemos experimentar muerte y comunión, y también podemos morir físicamente, y podemos ser excomulgados, como ya vimos, de la iglesia, y recibir la disciplina de Dios. Pero no hagamos esto, hermanos. La exhortación acá que yo les doy a ustedes es que vivan conforme a la verdad bíblica, que vivamos, que nos volvamos de todo corazón a Dios, como lo dice en el Antiguo Testamento, en Zacarías capítulo 1, versículo 3, que nos volvamos a Dios, nos vamos al Señor. El Señor le dice a su pueblo, volveos a mí, si me que vuélvanse a mí, yo me volveré a vosotros, Zacarías. Volvámonos al Señor, volvámonos a Él, a lo que Él dice, a su palabra, volvámonos a Él de todo corazón, y es por fe, porque el justo, que por la fe vivirá. Así que sigamos. Vamos a seguir. Romanos 8, 13b. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Dios promete que si por el Espíritu Santo hace morir las obras de la carne, viviréis. Y vemos que dice, mas si por el Espíritu, no dice mas si tú te esfuerzas, mas si tú lo haces, sino que dice por el Espíritu. Algo muy importante que hay que resaltar: no hacemos morir las obras de la carne por nuestras propias fuerzas de voluntad. Las obras de la carne no las podemos vencer nosotros, es algo que lo hacemos a través del Espíritu Santo. Esto es una cuestión de fe, no de obras. Es algo que nosotros debemos hacer por fe, justo por la fe viral, dice la Escritura, vamos a hacer por fe. A medida que caminamos por fe, contamos con nuestra unión con Cristo en su muerte al pecado y su resurrección a la novedad de vida, es una nueva vida. Es decir, estamos muertos del pecado, ya no tenemos ninguna cosa con el pecado, no tenemos nada que ver con el pecado, y ahora tenemos una nueva vida en Cristo Jesús, y tenemos que al servicio, estamos pues prestos ¿para qué? Disponibles ¿para qué? Para el servicio a Dios. En realidad que estamos aplicando la muerte de Cristo a las obras de nuestro cuerpo, o sea, obra de nuestro cuerpo, los deseos, eso para nosotros, estamos muertos en Cristo. Punto final, se acabó. Eso es lo que dicen las Escrituras, y de esa manera debemos vivir por fe. Por fe contamos con el hecho de que en Cristo morimos a la naturaleza del pecado, que es la raíz de todas las obras pecaminosas. La raíz de todas las obras pecaminosas que es el pecado, y Cristo ya murió en la cruz, y nosotros dice la Biblia que morimos con Él. Con Cristo estoy justamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ahora lo que vivo en la carne lo vivo en la fe en el Hijo de Dios. Luego en Gálatas 5:24 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Punto. Eso es lo que dice la Escritura. No puedo colocarle más, no puedo añadirle más, ahí me limito. Ya todo Cristo lo hizo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, en Cristo mío. Ahora lo que vivo en la carne lo vivo en la fe el Hijo de Dios. No solo estamos muertos al pecado en Cristo, sino que Dios también nos ha dado su Espíritu. Si no tan solamente ya morimos al pecado, okay, pero de Dios ahora nos ha dado su Espíritu. Las dos cosas son inseparables. Las dos cosas están en la Biblia. ¿Okay? Es por el poder de Dios a través del Espíritu Santo dentro de nosotros que somos capaces de hacer morir las obras de la carne. Por medio del Espíritu, hermanos, por medio del poder del Espíritu Santo. Voy a leer simplemente un versículo que es el de Gálatas 5:16. Digo pues, anden por el Espíritu y no cumplirán los deseos de la carne. Eso es como lo traduce la Biblia de las Américas, ¿verdad? Es decir, que si andamos por el Espíritu Santo ya no vamos a hacer las obras
de la carne. Ya no vamos a cumplir eso porque vamos a andar en el Espíritu Santo. Esa es la forma en que el apóstol Pablo coloca allí en Gálatas 5:16. La frase viviréis es importante. Vivir de acuerdo con la carne acarrea muerte, pero por otro lado, vivir de acuerdo con el Espíritu trae vida. O sea, si vivimos por la carne, ya sabemos, ¿verdad?, lo que vamos a tener: corrupción, muerte de comunión, podemos ser excomulgados, vamos a vivir una vida, simplemente una vida horrible, repugnante, una vida desfavorable, repugnante, algo que da asco, lo pongo yo en mis palabras, pero es algo horrible. Pero simplemente lo podemos hacer, podemos vivir esa vida abundante por medio del Espíritu Santo. Y eso claramente lo vemos en ese versículo de Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la vida de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hay vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Como ejemplo de cómo vivir abundantemente, Pablo escribió, entonces está en Tesalonicenses 1:8, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia, Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. La fe de los cristianos, la palabra del Señor estaba corriendo, estaba siendo divulgada, se estaba hablando, estaba pronunciando. ¿Por qué? Vamos a ver. Los creyentes tesalonicenses estaban claramente viviendo por medio del poder habilitador del Espíritu Santo, y su testimonio se estaba expandiendo poderosamente porque ellos están viendo a través del poder del Espíritu Santo. Y eso es lo que va a pasar, hermano. Pero también hay que sacar otra cosa, que cuando nosotros andemos, si comenzamos a vivir en el Espíritu Santo, se va a comenzar a levantar muchas cosas en contra de nosotros: el mundo, Satanás, demonios, todas esas cosas se van a levantar en contra de nosotros. Incluso puede ser que seamos engañados por otras personas, falsas doctrinas y todas esas cosas, hermanos, que van a estar en contra de nosotros por causa de que andamos en el Espíritu Santo. Vamos a ver, una persona que anda en el Espíritu Santo también yo lo puedo hacer como una persona que está apasionada, pues simplemente anda en obediencia, pues está obedeciendo al Señor, anda en el Espíritu Santo, y eso hace que esa persona disfrute, goce en el servicio al Señor. Y muchos a veces van a querer detenerlo. Dificultades, hay que vivir en el Espíritu Santo. Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Caminar conforme al Espíritu no solo resultará en vida abundante. Caminar consistentemente conforme al Espíritu resultará en madurez. Si nosotros queremos madurar en la fe, si nosotros queremos madurar espiritualmente, hermanos, si yo debo vivir por el Espíritu Santo, porque de la otra manera no voy a madurar espiritualmente, no voy a crecer en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo. Este versículo Pablo no estaba poniendo en duda la salvación de aquellos creyentes que no estaban siendo consistentemente guiados por el Espíritu Santo en sus vidas. Más bien, estaban haciendo una distinción práctica entre hijos maduros y inmaduros. Eso es lo que estaba haciendo, ¿verdad? Porque muchos podrían entender de la otra manera, de que, o sea, que los que no son guiados por el Espíritu Santo, estas personas simplemente no son hijos de Dios. Pero vamos a ver en el griego. Por eso es que es bueno estudiar el griego, saber del original para saber interpretar bien las escrituras. La palabra que Pablo utilizó en este versículo para hijos es huíos en el griego, huíos. Generalmente habla de hijos que son considerados maduros y responsables. Personas que ya han alcanzado una madurez y responsabilidad que incluso delante de las personas, delante de los hombres, las personas lo ven y simplemente se ven como hijos de Dios. Jesús usó este término cuando se describió a sí mismo como el Hijo de Dios o el Hijo del Hombre. Se estaba usando huíos, una persona responsable, el Hijo de Dios, ¿verdad?
Por ejemplo, acá en Juan capítulo 1, versículo 49, Natanael le dice: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel, respondió Natanael. Entonces, esa es la manera en que Cristo se presentaba. Solo los creyentes que son guiados por el Espíritu Santo en sus vidas diarias, son hijos maduros y responsables, es decir, son hijos judíos, son responsables, son maduros, solamente los que son guiados por el Espíritu Santo. Vamos a seguir. En Romanos 8, 16 y 17, se lo vamos más adelante, el término más general para los hijos es tecnon, que es en el griego, es traducido como hijos, de la misma manera, pero son palabras diferentes en el griego, hermanos. Tecnon generalmente describe cualquier descendencia, pero nosotros ahora somos la descendencia de Dios, somos la descendencia de Jesucristo. Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad o derecho de ser hechos hijos tecnon, de Dios, es decir, descendientes de Dios, son hijos de Dios, a todos los que creen en el Señor Jesucristo. Romanos 8, 15 al 17, sin embargo, ya sea que seamos guiados por el Espíritu o no, todos los creyentes somos aceptados como hijos queridos de Dios, somos hijos amados de Dios, hermano, todos. Todos los redimidos, todos son de esa manera considerados, y vamos a estar viéndolo acá, Romanos 8, 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. Como creyente deberías vivir en las verdades de Romanos 8 en lugar de vivir en la autocondenación descrita en la última sección de Romanos 7. Vemos eso, hermanos, que en Romanos 8 nos describe como un creyente viviendo abundantemente, nos coloca allí, ¿verdad?, encaminando a vivir una vida en paz, una vida de paz, sirviendo al Señor en el Espíritu Santo, viviendo una vida abundante. Nos presenta esa creyente que está viviendo como un hijo de Dios maduro, y de esa manera es que nosotros debemos vivir, hermanos, y el Espíritu nos lleva a que clamemos Abba, Padre, y vamos a seguir escudriñando esto. Romanos 8, 15a, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud. Aquí está hablando el Antiguo Testamento, el espíritu de la ley. Dios no quiere que tengas la mentalidad de un esclavo, tratando de sobrevivir manteniendo normas y regulaciones. Dios no quiere que nosotros vivamos como unas personas que simplemente viven por reglas, sino que vivamos por fe, creyendo en lo que Él ha hecho, y esto va a producir en nosotros una obediencia a Dios por medio de la fe en el Señor, en lo que Él ha hecho por nosotros, en lo que Él hizo por nosotros por medio de la fe. Romanos 8, 15b, para estar otra vez en temor. Vivir por la ley conduce al temor, al castigo. Temor al castigo. Aunque Dios disciplina a sus hijos, nunca debemos temer el castigo eterno. Anteriormente, cuando estábamos bajo la ley, sí deberíamos temer al temor eterno. ¿Por qué razón? Porque somos imperfectos, y cuando desobedecemos a Dios simplemente en un mandato, con eso es suficiente para que Dios nos mande al lago de fuego. Pero ahora que estamos en Cristo, en la gracia que sobreabundó sobre el pecado, ahora estamos en Cristo Jesús, redimidos, porque Cristo murió por nosotros. Ahora estamos completamente absueltos de la condenación eterna. Cristo nos salvó, Cristo es nuestra justicia. Ahora hemos sido justificados por Él, hemos sido inocentes por Él, declarados inocentes delante de Dios por Él. Porque Jesucristo llevó nuestros castigos sobre sí mismo en la cruz.
Voy a estar leyendo Isaías 53, 5, 6. Isaías profetizó que esto pasaría, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, porque su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Luego, Tesalonicenses 2, 1 al 8 describe la condenación a todos los que no creen en el Evangelio en llamas de fuego para dar retribución. Es decir, retribución significa un pago merecido, un castigo merecido a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Esto van a experimentar los no creyentes y nosotros no debemos vivir en ese temor, hermanos. Luego dice en 1 Juan 4, 18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Y esto no es poesía, hermanos, esta es la verdad, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en amor. Sigamos. Romanos 8:15, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Hemos sido adoptados y vamos a ver la explicación de qué significa ser adoptado. Como hijo de Dios, ha sido liberado de la tiranía de la esclavitud de la ley. Porque ya hemos sido adoptados, hijos, somos herederos. Vamos a estar viendo esto maravilloso. El término adopción, huitesia, se deriva de la palabra griega hijos, huíos, y colocar titemi, que significa ser colocado como hijo o adoptado. En una familia grecorromana, significa, podría decirse algo, una cultura griega y cultura romana que se juntan entre ellas, entonces se sale allí la palabra grecorromana, y solo podría heredar si era legalmente adoptado como hijo. Anteriormente, nosotros aquí, en nuestra cultura, vemos que simplemente los hijos que no son engendrados, personas que han quedado huérfanas o niños que han quedado huérfanos, etcétera, son adoptados, pero en aquel tiempo eran los hijos biológicos que tenían que adoptar. Muchas veces un hijo biológico no era adoptado legalmente por su padre, a pesar de que era hijo biológico. Vemos en la cultura greco-romana no lo adoptaba, y de eso es que estaba hablando Pablo. Esa es la mente que tenía Pablo, esa es la mente que tenían los romanos en aquel tiempo. Ellos estaban entendiéndolo de esta manera. Tal hijo nunca experimentaría un sentimiento de pertenecer a la familia, era simplemente un esclavo, era tratado como un esclavo, ni recibiría una herencia de su padre. Es decir, un esclavo cuando el padre no lo adoptaba como hijo, es decir, simplemente lo dejaba como esclavo, él no iba a tener pertenencia de ningún lado de los derechos de la herencia. El punto de Pablo aquí es que a todos los creyentes les ha sido dado un espíritu de adopción. Todos nosotros hemos sido adoptados por Dios, es decir, es seguro, Dios nos escogió, es lo que está diciendo que Pablo, Dios ya nos adoptó. No es que tenemos algo que somos completamente herederos. Sabemos que en nuestra concepción el adoptado es simplemente algo para un lado, dependiendo, claro, la familia es para un lado y es adoptado, pero no, sino que el adoptado, somos hijos de Dios, somos adoptados verdaderamente, y ahora tenemos el derecho a la herencia. Como creyentes, tú has sido adoptado legalmente y tienes todos los derechos de un legítimo heredero de Dios. Leamos Gálatas nada más, Gálatas 4, 1 al 7 dice: pero también dijo, entre tanto que el heredero es niño, hablando de esta cultura grecorromana, en nada difiere del esclavo, nada hace diferencia del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en la esclavitud bajo los regimientos del mundo, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo,
tiempo Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos, y por cuanto sois hijos, Dios también, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijos, también herederos de Dios por medio de Cristo. Ahora somos herederos, toda la herencia, ¿verdad?, que Dios promete, ahora apunta a nosotros, ¿no? Es para nosotros, somos herederos legítimos, según lo que el Espíritu Santo ha revelado acá por medio del apóstol Pablo. Romanos 8:15b, por el cual clamamos Abba, Padre. Y es una palabra, verdad, que a veces me da tristeza como la utilizan. Una traducción dice papá, algo cercano. Es cierto, papá, padre, pero a veces la doctrina del universalismo pues hace que todas las personas utilicen papi Dios, papá Dios, papito Dios y todas esas cosas, ¿verdad? Que para mí, ¿verdad?, según lo que yo veo en la Biblia, no es bíblico. Y ya le voy a decir la razón. La confianza en tu posición como hijo, amado Dios, debería conducirte a experimentar intimidad con el Señor en tu vida diaria. Los que son verdaderamente hijos, los que han nacido de nuevo, sí, ellos sí tienen el derecho. Y Dios hace que ellos clamen Abba, Padre. Esa confianza de Dios entre Padre e Hijo. Pero una persona que no ha nacido de nuevo, una persona que que simplemente no ha sido regenerada por el Espíritu Santo, no ha sido salvada por Dios, esa persona no tiene los derechos, no es hijo de Dios, y por lo tanto, no, aunque diga papito Dios, aunque diga toda esa cosa, no ha sido salvo, no es un hijo de Dios. Una frase que escucho a menudo del hermano Oscar, por ejemplo, que Dios tiene hijos, pero no tiene nietos. Dios tiene hijos y simplemente los hijos son los salvados, los redimidos de Dios. Si Dios para ese instante te estás perdiendo este importante sentido de pertenencia que está disponible para todos los hijos de Dios. Ahora tenemos la disponibilidad de llegar a Dios cerca, pero nosotros los creyentes, solamente nosotros tenemos de estar cerca con Dios. Pero si sentimos esto, que estamos distantes, lo que quiere decir es que estamos en la carne, hermanos. Estamos andando en la carne y no estamos experimentando esta cercanía con Dios, esta comunión con Dios. Y es algo que debería examinarnos, llegar a llevarnos a examinarnos a nosotros mismos y arrepentirnos y acercarnos a Dios, como ya les dije, volvernos a Dios con todo nuestro corazón. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Ya, nosotros hemos nacido nuevos, somos hijos de Dios. Ahora, 1 Juan 3:1. Miren cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, que seamos hijos de Dios, que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos, y eso es lo que somos, dice el Padre Juan. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció. Nosotros que somos hijos amados de Dios. Ahora vamos a ver algo importante, algo acá que vemos en las Escrituras, Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Tu nuevo nacimiento te dio una nueva identidad como hijo de Dios. Ahora somos hijos de Dios. Cuando Dios nos salva, cuando Dios nos regenera, ahora que somos creyentes, Dios hace algo en nosotros que aún no logro concebir con todos mis pensamientos, y aunque yo creo que aunque estudie toda la sabiduría no puedo entender, ¿verdad? Pero Dios nos da Dios nos hace nacer de nuevo, Dios nos regenera y nos trae, ¿verdad?, a ser parte de su familia. Y por eso es que ahora podemos ver ese versículo que está en 2 Corintios 2:17, que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura o nueva creación es. Está en Cristo, nueva criatura o nueva creación es. Cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ahora, uno de los misterios prácticos del Espíritu es asegurarte este hecho.
Eso es lo que hace el Espíritu Santo a medida que nosotros caminamos, ¿verdad?, en la santidad. Mira, Gálatas 4:6. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama Abba, Padre. Y esto me encanta porque esto deja simplemente por un lado lo que a veces muchas personas dicen, sino que vemos lo que verdaderamente es bíblico. Cuando caminamos de acuerdo con el Espíritu, escuchamos fácilmente el testimonio del Espíritu Santo confirmando nuestro lugar en la familia. A medida que vamos caminando con el Espíritu Santo da testimonio en nuestro propio espíritu. ¿Cómo? No puedo decírselo con palabras, pero voy a decir que sí, así es. Eso es algo que se manifiesta, hermanos, es algo que se ve. Podemos ver el fruto del Espíritu Santo en nosotros. Amor, la paz. Vemos que andamos en Dios, andamos caminando, andamos creyendo en el Señor Jesucristo. Y es el Espíritu Santo que confirma, no somos nosotros que confirmamos. Eso es el Espíritu Santo que confirma en nosotros que somos hijos de Dios. Y eso es algo maravilloso, porque eso deja a un lado lo que piensan que uno puede declarar de alguna manera a una persona hijo de Dios, pero no es así. Dios es el que declara a una persona hijo de Dios. Dios es el que da el derecho, como vimos, el que da la potestad de ser hechos hijos de Dios a todos los creyentes. Pero cuando caminamos de acuerdo con la carne, regresamos fácilmente a la mentalidad de un esclavo temeroso. Eso es lo lamentable de andar en la carne. Simplemente vamos a andar en el temor, el castigo, de todas esas cosas, y vamos a vivir en debilidad y no vamos a vivir esta vida abundante cercanos a Dios. Nunca podemos salir de la familia de Dios. Y esto es una verdad, hermanos. Cuando Dios salva a una persona, no es imposible. Que dice el Señor Jesucristo: ninguna de mis ovejas se perderá. Ninguna de mis ovejas. Ninguna de las ovejas de Cristo se va a perder. Si fueron 100, van a ser 100. No 99, sino 100. Pero podemos perder el sentido de pertenencia. Podemos perder el sentido de pertenencia a medida que caemos, ¿verdad? Y andamos en la carne y podemos perder ese sentido de pertenencia. La inseguridad es debilitante y no es la voluntad de Dios para la vida de ningún creyente. La inseguridad, podemos sentirnos, ¿verdad?, cuando andamos en la carne, podemos sentirnos como el hijo pródigo de la parábola del hijo pródigo. Por ejemplo, aquí en Lucas 3, 15, 19 dice: yo ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Podemos decirle: ya no soy digno de ser llamado hijo de Dios. Y es cierto, la verdad es eso, no somos dignos de ser llamados hijo de Dios. Pero vemos lo que dice luego el padre al hijo, el padre del hijo pródigo, lo que no le presta atención, sino que llama a sus, no me acuerdo de sus obreros, si no me equivoco, y lo manda a vestir, le pone un anillo, mata al becerro gordo y hace fiesta porque el hijo que estaba muerto ahora vivía, ahora se había arrepentido y todo aquello, ¿verdad? Entonces, hermano, si somos hijos de Dios eternamente. A pesar de que Jesús amaba a todos los discípulos por igual, y uno, por ejemplo, en particular, uno pecó, ¿cierto? Uno negó al Señor, que se llama el apóstol Pedro, pero Él los amaba, todos por igual, incluso murió por cada uno de ellos, murió por ellos, murió por nosotros. Deberíamos tener la actitud del apóstol Juan. En particular, el apóstol Juan tenía algo diferente a todos los demás, quien se describió a sí mismo como el discípulo al cual Jesús amaba. Eso lo vemos en las Escrituras. Vamos a estar leyendo un versículo de esto. Juan 13:23. Y uno de sus discípulos, cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Y vemos la cercanía. Estaba recostado al lado de Jesús. Y describe como que Jesús amaba. Luego vemos acá el versículo 22. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y otro discípulo, a quien él amaba a Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Entonces, es el discípulo amado, hermanos. Luego en el siguiente versículo 20, volviendo Pedro vio que le seguía el discípulo amaba
a quien amaba a Jesús, el mismo que la cena estaba recostado a Jesús, cercanía, ¿verdad? Le había dicho: Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Hermanos, eso es lo que debemos hacer, estar cerca del Señor, estar cerca de Él, estar cerca de su palabra, oírlo a Él, orar a Él, cerca de Él, hermanos, no distantes, no lejos. El salmista en el Salmo 73, en los últimos versículos, dice que todos los que se alejan de ti perecerán, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Acerquémonos a Dios, hermanos, volvámonos a Él en fe, de todo corazón, en lo que Él ha dicho a través de las Escrituras, lo que Él dice en sus palabras, lo que han inspirado, hermanos, y vivamos para Él. El último versículo de hoy vamos a estar viendo, Romanos 8:17. Y si hijos, también herederos. Vamos a leer el versículo 17 un momento acá. Dice: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, sí que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces, y si hijos, también herederos, tu unión con Cristo garantiza tu herencia, una herencia. Somos herederos, hermanos, somos herederos de Dios. No solo todos los creyentes son, no solo todos los creyentes son hijos de Dios, independientemente si son carnales o maduros, es decir, si son débiles. Siempre en una familia, hermano, verá, hay pequeños, hay grandes, hay débiles, hay maduros, hay gordos, hay flacos. Y así también vemos en la familia de Dios, hay hermanos que a veces están débiles o son nuevos creyentes, necesitan palabra, necesitan crecer en la gracia y conocimiento de Jesucristo. También están los maduros, pues. Pero todos son hijos de Dios, todos son familia de Dios. Yo escuché una frase de un pastor, predicador pasado que dice que es algo cierto. Todo el hijo de Dios débil es tan hijo de Dios como el maduro, como el grande, el fuerte. También son herederos igualmente, todos los dos son, tanto el maduro como el carnal, como el débil, como el que aún no ha crecido en la gracia, en conocimiento del Señor Jesucristo, es hijo de Dios. Efesios 1:11, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinado conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Entonces, Él predestinó esto. ¿Qué significa predestinación? Bueno, que Él antes de la creación, Él había ya colocado esto, ¿verdad? ¿Y quién puede contra el Señor? Él ya ha predestinado. Y vamos a ver más adelante más acerca de esto, por eso ya hacen las siguientes secciones. Tu herencia no debe ser confundida con recompensas, posesión o corona, porque todas esas son ganadas y no garantizadas. Bueno, hermanos, todas estas coronas, todas estas cosas que se ven por ejemplo, si tú has predicado a muchos, si tú has cuánto fuiste obediente, cuánto creíste, ¿verdad? Y fuiste obediente, cuánto fuiste fiel. Esto lo recibirás en el tribunal de Cristo, según lo que vemos en las Escrituras, pero esto no está garantizado, esto no está totalmente calculado, ¿verdad? Sino que tú lo vas a ganar, depende de ti, depende de cuánto camines por el poder del Espíritu Santo, cuánto hagas buenas obras, y serás recompensado. Pero si no las haces, si ves carnalmente, vas a tener pérdidas. Vamos a leer 2 Corintios 5:10, dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, es decir, que estemos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, es decir, aquí donde nosotros estamos, sea bueno o sea malo. Si es bueno, ¿verdad?, vas a recibir recompensa. Si es malo, vas a perder. Pero no vas a perder tu salvación, sino vas a perder recompensas, coronas, posiciones. Vas a perder los privilegios, ¿verdad?, que otros van a recibir, como aquellos que fueron fieles, aquellos que predicaron el Evangelio, aquellos que anunciaron las buenas noticias, aquellos que, bueno, sufrieron con Cristo más y hicieron tantas cosas, ¿verdad? Pero Dios ama a todos sus hijos, pero la recompensa es condicional, hermanos. Es quien haga lo bueno, para los que reciben las recompensas. Romanos 8:17b: herederos de Dios y coherederos con Cristo. Herederos de Dios y coherederos con Cristo.
Vamos a ver qué significa esto. Como hijos e hijas legalmente adoptados, somos herederos juntamente con Cristo. Es decir, Jesucristo es heredero de Dios según las Escrituras. Pero nosotros ahora somos coherederos con Él. Es decir, vamos a ver más esto. Todo lo que Él ha heredado lo hemos coheredado con Él. ¿Qué quiere decir esto? Cristo heredera el reino, nosotros también. Cristo reina hereda la gloria, el cielo, hereda todas esas cosas, nosotros también. Esta bendición es 100% inmerecida. Todo lo que en Cristo es, también es realidad en nosotros. Y eso es una verdad, hermanos. Eso es lo que Dios nos promete y quiere que Dios veamos. Esto es lo que Dios quiere que nosotros estemos enfocados. En lo que Cristo ha hecho por nosotros, en lo que Cristo ha ganado por nosotros. Esto es lo que debemos tener, esto es lo que debemos reformar, ¿verdad? Renovar nuestras mentes en esto, pero está garantizada debido a nuestra unión con Cristo. Está garantizada. Es inmerecida, no la merecemos, pero está garantizada con la unión con Cristo, porque Cristo ganó esta herencia y nosotros estamos ¿en quién? En Cristo. Todas las realidades que son en Cristo son realidad en nosotros. Vamos a leer aquí Colosenses capítulo 1, versículo 12. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en los. Entonces nosotros, todos los creyentes van a participar de esta herencia. Luego, aquí Pablo utilizó una declaración de condición menos común, si en verdad. Cuando leemos allí, verá que luego cuando dice si es que sufrimos, si es que padecemos también conjuntamente con Cristo, que significa si es así o ya efectivamente, es decir, ya está hecho. Vemos que esta declaración de condición hiper en Romanos 3:30, donde se traduce porque en verdad, es decir, es lo mismo, hermanos, allí en verdad. Este versículo podría entenderse como ya de que hecho sufrimos con Él. Es lógico que también compartamos su gloria. Vamos a leer porque miramos lo que dice aquí el versículo. Un momento, dice: si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Juntamente con Él seamos glorificados. Nosotros, ya un momento, hermano, estoy buscando algo acá. En otras palabras, Pablo estaba deduciendo que solo aquellos creyentes que sufren serán glorificados. No estaba diciendo que todos aquellos que sufren, hay hermanos que no sufren, hay otros que sufren más que otros. Más bien, él estaba asegurando a todos los creyentes que, dado que los que sufren con Cristo, un día serán glorificados con Él, como observamos en los siguientes versículos. Todos los creyentes sufrimos en Cristo. Hermanos, efectivamente nosotros todos estamos sufriendo, ya sea de diferentes formas. A veces algunos sufrimos persecuciones, otros sufren siendo burlas, y sufrimos de diferentes formas. Por ejemplo, podemos ver Romanos 8, 35, 39. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez. Mira, pone ahí hambre, podemos sufrir hambre, o desnudez, o peligro, espada, como está escrito. Por cuanto de ti somos muertos todo el tiempo, somos como ovejas de matadero. Antes, en todas las cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de ni que la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestad, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni aún ninguna otra cosa creada nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Amén. Nada nos puede separar de esta herencia, nada nos puede separar del amor. La lógica es que si sufres con alguien, es razonable esperar de compartir sus honores. Es lógico, hermanos. Por eso es que la Biblia cristiana la describe como una carrera, ¿cierto? Y a medida que vas corriendo, ¿verdad?
cuando llegas a la meta, cuando una persona llega a la meta, llega sudado, ¿cierto? De toda la maratón que ha tenido. Nosotros, de esa misma manera, nosotros debemos ver la vida cristiana, debemos poner los ojos en Cristo y mirar a Él, y mientras padecemos, bueno, mirar la gloria, mirar allá lo que nos espera. Filipenses 3:10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de su padecimiento, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Esa es la forma en que Pablo se ponía a Él mismo. Ya, ahora, un momento, me pasé acá, aquí, el otro versículo es, para que, versículo del 20 del primera de Pedro 2, 20, del 20 al 23, pues qué gloria es si padecéis, si pecando sois abofetados o lo soportáis, es decir, si cometiendo pecado estás sufriendo y lo soportas, ¿qué vas a ganar con eso? Más si haciendo lo bueno sufrís, si obedeces a Dios, si haces eso, ¿verdad? Lo que pero si haces lo bueno, lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Eso sí es bueno, delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía o maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba a aquel que justamente. Y tenemos ejemplo del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo padeció por nosotros. El Señor Jesucristo nos dejó ejemplo de ello, y nosotros también sufriremos. Y es una promesa, hermanos. A veces nosotros queremos evitar los sufrimientos, queremos evitar todo eso, pero nosotros sufriremos. Y la verdad es esta, hermano, que vamos a sufrir en el Señor, pero de luego de sufrir vamos a recibir gloria, una herencia incorruptible y un gozo eterno delante del Señor. Amén. Entonces, esto está aquí por hoy. Y vamos a pasar aquí. Bueno, vimos el primer tiempo de la salvación, la edad pasada, somos justificados al creer. Solamente por fe somos salvos. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hechos 19:31. Luego, somos salvos de la penalidad del pecado. Nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, en el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. Hablando de la regeneración, Tito 3:5, somos salvos por la fe, por gracia, por medio de la fe, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces la salvación basada en fe solamente en Cristo. Bueno, ahora vimos ya la segunda fase de la salvación. Dios comienza a purificar nuestras vidas. El pecado en este proceso nos salva del poder del pecado. Ya sabemos que estamos muertos al pecado y vamos para con Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, para los que se salvan esto es a nosotros el poder de Dios. Primera de Corintios 1:18. Yo creo que ya sabemos por qué, porque por medio de la palabra de cruz, por medio de lo que Cristo hizo en la cruz, nosotros somos salvos del poder del pecado, del Cristo en ese momento despojó, catargeo del poder al pecado. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan, 2 Corintios 2:15. Entonces, esta es la salvación práctica, es decir, vamos a hacer práctica, sabemos lo que debemos hacer, basada en la fe, caminar por fe mediante el poder del Espíritu Santo, caminamos por medio del Espíritu Santo, considerándonos muertos al pecado y vivos para con Dios, y caminamos en esa vida, ¿verdad? Abundante, esta santificación por medio del poder del Espíritu Santo y no nuestros esfuerzos. Ahora en la siguiente sesión vamos a comenzar con la tercera fase de la salvación, que es la glorificación, la promesa de ser glorificado cuando somos salvos de la presencia del pecado, cuando ya no existe el pecado en la eternidad. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Romanos 5:9. Y esto conociendo que el tiempo ya es ahora de levantarnos del sueño, porque está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos, hablando de cuando estemos en el cielo, nuestra glorificación, Romanos 13:11. Entonces esto será en el arrebatamiento, cuando sea arrebatada la iglesia del Señor Jesucristo a ser llevado al cielo. Entonces hasta aquí llegamos por hoy, hermano.